Nutrición y alimentación adecuada para diabéticos. Si tiene diabetes, su cuerpo no puede producir o utilizar la insulina adecuadamente. Esto conduce a una elevación del nivel de glucosa o azúcar en la sangre. En este video te enseñaremos una dieta fundamental a base de frutas, verduras, plantas y hierbas para mantener el azúcar de la sangre en un nivel adecuado. Primeramente te traemos las 5 frutas ideales para diabéticos. A pesar de que las frutas en su mayoría son muy dulces, algunas son ideales para personas diabéticas por su eficacia en la gestión del azúcar en la sangre. Número 1. Las cerezas. Contienen antocianinas conocidas por su efecto reductor del azúcar en la sangre mediante el aumento de la producción de insulina en un 50%. Ayudan a combatir otras enfermedades como afecciones cardíacas, cáncer y las derivadas de la diabetes. Número 2. Ciruelas negras. Las antocianinas, el ácido alágico y los taninos hidrolizables en las ciruelas negras hacen que esta fruta sea muy benéfica para las personas diabéticas. Junto con el fruto, las hojas, la baya y las semillas del árbol de la ciruela negra, se pueden controlar el nivel de azúcar en la sangre. Número 3. Manzanas. Son ricas en fibra soluble, vitamina C y antioxidante. Contienen pectina que ayuda a desintoxicar el cuerpo y eliminar los productos de desecho dañinos, así como reduce las necesidades de insulina de los diabéticos hasta en un 35%, ayudan a prevenir enfermedades oculares en diabéticos. Número 4. Uvas. Las uvas, aunque tienen bastante fructosa, son muy ricas en antioxidante. Esto hace que sea buena para contribuir a la función reguladora de insulina del páncreas, pero debemos tomarlas en cantidades pequeñitas para que su cantidad de azúcares no nos resulte contraproducente. Te recomendamos comer unas 5 uvas al día, será muy bueno para nuestro organismo. Número 5. Limón. Y llegamos al final de las frutas con la que consideramos que es la mejor de las mejores frutas para diabéticos. El ácido cítrico del limón ayuda a frenar la subida de glucosa en la sangre, por lo que viene de maravilla. También sirve para mejorar nuestra salud en general, ya que tiene un gran aporte de vitaminas B y C, potasio, magnesio, fósforo, vitamina P y fibra. Cuando hagamos zumo con limón, lo mejor es licuarlo primero y luego añadir la pulpa que podemos extraer con una cuchara, para así tomarnos toda la fibra. Las 5 verduras ideales para diabéticos. Las verduras constituyen uno de los pilares de la dieta en general y en especial la de las personas con diabetes, por su gran valor nutricional y su bajo contenido en hidratos de carbono. De ahí su gran utilización y su acierto a la hora de servirse como complemento en las dietas con un control estricto de las calorías. Hoy te presentamos las mejores para tu dieta a diario. Número 1. Zanahorias. Se debe consumir con moderación, ya que tiene una gran cantidad de carbohidratos que se transforman en glucosa. Preferentemente se debe comer cruda debido a que al cocerla su índice glucémico se eleva. Comerla en ensalada puede ser una buena opción para incluirla en tu dieta y controlar tu nivel de glucosa. Número 2. Pepino. Esta maravillosa verdura no afecta la glucosa gracias a que no contiene almidón. Tiene la capacidad de reducir el colesterol gracias a su compuesto llamado beta-citosterol. Contiene 95% de agua, lo cual es excelente como alimento ligero. Además contiene 12 calorías por cada cantidad de 100 gramos. Tiene la capacidad de hidratar nuestro organismo de manera efectiva. Contiene propiedades diuréticas que eliminan el exceso de líquidos acumulados en nuestro cuerpo. Por todas sus propiedades es considerado un alimento por excelencia para diabéticos. Número 3. Acelga. Pertenece a la familia de las espinacas. Se prepara hervida y rehogada, en guisos o como ingrediente de potajes. Las pencas, es la parte blanca de las acelgas, se pueden consumir solas. Número 4. El tomate.
El tomate está relacionado con la disminución de azúcar en la sangre, por lo cual no se corre el riesgo de generar altas indeseadas en la curva de glucosa. Esto es porque los azúcares en el tomate son muy pocos y bastante solubles. Para obtener una maduración óptima necesita el sol, por eso su mejor momento es el verano. Los verdes, excepto la variedad especial mexicana, no se deben consumir, pues resultan indigestos. Admiten muchísimas preparaciones y su salsa es la reina de la cocina diaria. American Diabetes Association recomienda la ingesta de tomates en la dieta balanceada de todos los diabéticos. La razón es que, además de ayudar a disminuir el azúcar en la sangre, su gran cantidad de vitaminas y nutrientes aportan muchas cualidades beneficiosas de las cuales cualquier persona que padezca esta enfermedad puede beneficiarse. Número 5. Espinacas. Las espinacas contienen antioxidante conocido como ácido alfa-lipoico, que aumenta la sensibilidad a la insulina y evita los cambios inducidos por el estrés oxidativo en pacientes con diabetes. A continuación te presentamos 5 plantas que protegen frente a la diabetes. Número 1. Arándano. Contiene antocianinas que elevan las concentraciones intracelulares de vitamina C, actúan como antioxidantes, estabilizan las membranas celulares y mejoran la circulación en la retina. Puedes usar también la decocción de las hojas o un suplemento. Los arándanos son potentes aliados contra otras dolencias como la artritis y ayuda a prevenir enfermedades circulatorias. Número 2. Ginkgo. El ginkgo ha sido usado durante siglos en la medicina tradicional china por sus propiedades terapéuticas. Posee glucósidos, flavonoides y lactonas de terpenos, que estabilizan las membranas celulares y mejoran la función vascular. Se indica en la claudicación intermitente y la vasculopatía periférica. Número 3. Canela. El extracto mejora el metabolismo de la glucosa y la liberación de insulina. Es beneficiosa para controlar la glucemia. Además, el efecto termogénico de la canela contribuye a poner a punto tus defensas. Número 4. Glucomanano. Esta fibra ayuda a regular el peso y el colesterol, pero también reduce la glucemia en personas diabéticas, el que se comercializa como suplemento. A continuación te traemos las 5 mejores hierbas para la diabetes. Número 1. Stevia. La stevia viene de una familia de plantas nativas de los países sudamericanos como Paraguay y Brasil. También se ha cultivado en Israel, Japón, Corea y China. La stevia se utiliza como edulcorante natural, ya que es varios cientos de veces más dulce que el azúcar de mesa y no contiene azúcar ni calorías. Debido a que no contiene calorías, no eleva el azúcar en la sangre, por lo que es un gran sustituto del azúcar y emplearse como endulcorante natural para las personas con diabetes. Debido a sus propiedades, la stevia como hierba para la diabetes se ha estudiado como un posible tratamiento para esta patología. En una revisión de la investigación, Georgetown University Medical informó que la stevia reduce significativamente la respuesta del azúcar en la sangre a las comidas. El centro también informó que la stevia muestra una mejora de la presión arterial. Aunque aún no se ha demostrado 100% que la stevia reduzca los niveles de azúcar en la sangre, puede ser parte de una dieta saludable para cualquier persona con problemas de azúcar, ya que no eleva los niveles de azúcar en la sangre. Número 2. Aloe vera. El aloe vera se ha utilizado durante siglos por sus propiedades curativas. Más notablemente, la planta aloe vera se ha utilizado para el cuidado de la piel, pero sus beneficios no terminan ahí. También se ha utilizado con éxito para tratar el estreñimiento y para controlar los niveles de azúcar en la sangre. El uso de aloe vera en la diabetes se puede remontar a la península arábica, donde fue utilizado como un remedio tradicional para la diabetes. Desde entonces, varios estudios en seres humanos y en ratas
ha reafirmado el uso de la planta en el control de la diabetes. El primer estudio se llevó a cabo en la Universidad de Mahidol en Bangkok. 36 personas con diabetes tipo 2 fueron tratados con 2 cucharadas de jugo de aloe vera al 80%. Había también un grupo de control con 36 pacientes que no tomaron el jugo de aloe vera. Los 72 pacientes tenían similares niveles de glucosa en la sangre al comienzo del estudio. Al final de la segunda semana del estudio, el grupo que tomó aloe vera redujo sus niveles de glucosa en la sangre en ayunas en un 17%. Al cabo de 6 semanas, este grupo había bajado sus niveles de glucosa en la sangre en ayunas en un 57%, 43% del valor inicial. Número 3. Té verde. Se ha estudiado la posible eficacia de los compuestos de té verde. Pueden mejorar el metabolismo de la glucosa, aumentando la sensibilidad a insulina y con ello mejorar el metabolismo de la glucosa, además de mejorar la función renal y la reducción del deterioro de las células del páncreas que producen insulina. Número 4. El refrescante eucalipto. El té de eucalipto se usa en la sabiduría popular como descongestionante y expectorante en infecciones respiratorias. Sin embargo, también sería muy útil para regular la glucosa en la sangre. La Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos refiere que la hoja de eucalipto tiene propiedades hipoglucemiantes que favorecen la gluconeogénesis, es decir, la forma en la que el cuerpo almacena la glucosa para su posterior utilización y secreción de insulina. Número 5. Hojas de curry. Varios minerales dentro de la hoja del curry ayudan a mantener niveles normales de glucosa en la sangre. Además, influencia positivamente en el metabolismo de los carbohidratos. Masticar varias hojas de curry al día por la mañana con el estómago vacío. A continuación te traemos los 4 mejores jugos para diabetes. Número 1. Jugo de aloe vera para la diabetes. El aloe vera o sábila es una de las plantas más usadas en todo el mundo por sus beneficiosas y amplias propiedades para la salud. Una de las propiedades que más puede llamar la atención de esta planta es la hipoglucemiante, es decir, que ayuda a bajar el nivel de glucosa en la sangre. Por ello es adecuado que quienes padecen diabetes lo incluyan en su alimentación y sin duda una de las mejores formas de hacerlo es preparar un jugo de aloe vera para diabéticos. Los ingredientes son una hoja de sábila, un vaso de agua natural. Preparación y tratamiento. Corta una hoja y extrae el gel de esta con la ayuda de un cuchillo. Añade el gel en la licuadora o batidora y añade un vaso de agua natural. Licúa hasta que quede bien mezclado. Si sigue siendo muy espeso para tu gusto, puedes añadir medio vaso más de agua. Guarda el licuado en la nevera para tomarlo más frío, ya que así estará más bueno y se mantendrá mejor. Consume este licuado 2 veces al día, preferiblemente en ayunas y antes de comer. Si solo lo tomas una vez al día, que sea en ayunas por la mañana. Tómalo por un mes y verás que cada vez tu nivel de azúcar o glucosa en la sangre estarán más regulado. Número 2. Jugo de cebolla para la diabetes. Otra de las mejores recetas de jugos para la diabetes es el que contiene cebolla, ya que recientemente se ha demostrado que este ingrediente es muy efectivo. Este alimento es uno de los más usados en la medicina natural por tener diversas propiedades muy beneficiosas para la salud. Destaca su capacidad para ayudar en el tratamiento de la diabetes, reduciendo la concentración de glucosa en la sangre, ya que contiene un componente llamado disulfuro propido de alilo, que se halla especialmente en el bulbo. Para hacer este jugo de cebolla para diabéticos necesitarás seguir esta receta. Media cebolla blanca, roja o morada. El jugo de un limón. Preparación. Pela la cantidad de cebolla mencionada y trocéala. Extrae el jugo del limón. Añádelos a la batidora o licuadora y mezcla bien hasta que queden bien integrados. Si el sabor es demasiado fuerte, puedes añadir medio vaso de agua
y dejarlo enfriar en la nevera para tomarlo frío, así se notará menos el sabor. Tomarlo una vez al día, mejor si es en ayunas por la mañana. Número 3. Jugo de nopal y kiwi para la diabetes. Tanto el nopal como el kiwi tienen un IG bajo y tienen muchas fibras que ayudan a retrasar la absorción de azúcar en la sangre, por lo que son dos frutos ideales para hacer licuados y jugos para la diabetes. Para hacer este licuado de nopal y kiwi para diabéticos tienes que seguir las siguientes indicaciones. Ingredientes: un nopal y 2 kiwis. Para prepararlos tienes que lavar, pelar y trocear los ingredientes. Licúalos y bátelos bien hasta que queden integrados y añade un vaso de agua, si lo prefiere algo más líquido en vez de espeso. Bébelo una vez al día en ayunas durante 2 o 3 semanas. Seguro que ya notarás resultados positivos, pero si quieres seguir tomando, espera al menos una semana más antes de retomar su toma y siempre consulta a tu médico. Número 4. Jugo de espinacas y apio. Por último, otra de las recetas de zumos para diabéticos más recomendadas es la que contiene espinacas y apio. Estos dos alimentos son muy beneficiosos para distintos aspectos de nuestro cuerpo y destacan por la gran cantidad de antioxidantes, otras vitaminas, fibras y minerales que contienen. Para hacer este jugo de apio y espinacas para la diabetes de tipo 2, sigue los siguientes pasos. Ingredientes: 2 puñados de hojas de espinacas, una rama de apio, un vaso de agua. Preparación: lavar los ingredientes y trocearlos. Añadirlos a la licuadora y mezclarlos hasta que queden homogéneos y no colar. Se puede añadir pepino, limón o zanahoria. Tomarlo 2 veces al día en ayunas por la mañana y para merendar. Puedes tomarlo durante un mes y luego consultar al especialista si se puede seguir tomando o si es realmente necesario seguir. Como estos alimentos tienen un índice de glucosa bajo y son adecuados para tratar esta afección relacionada con la glucosa y la insulina, puedes preparar jugos con todos ellos a tu gusto y probar nuevas recetas. Por ejemplo, añadir limón o aloe vera al jugo de nopal y kiwi. Asimismo, puedes consumirlos de forma habitual. Muy bien, si les ha gustado este video, por favor apóyame regalándome un me gusta y compartiendo este video. Cualquier duda o pregunta me lo das en los comentarios. Muchas gracias por suscribirte a mi canal Salud, Dinero, Tecnología. Me despido con un fuerte abrazo y deseándoles mucha salud para todos. Hasta luego.